Hola, hola amigos, espero que se encuentren muy bien. En este día vamos a aprender y a conocer sobre el Epipremnum aureum, comúnmente conocido como potus, poto o teléfono. Esta es una planta trepadora. Quédate hasta el final y aprenderás cómo se cuida, cómo se reproduce, sus variedades y sus características. Comencemos. Esta planta, llamada poto o potus, es originaria del sudeste asiático, específicamente de Malasia e Indonesia y también de Nueva Guinea. Es una liana que puede alcanzar unos 20 metros de alto. Trepa mediante raíces aéreas que se enganchan en las ramas de los árboles. En su estado natural, ella llega alto, se va sobre los árboles. Le gusta vivir también cerca del agua. Las hojas son perennes, alternas en forma de corazón. El color es variegado, de color amarillo, blanco o verde claro. El tamaño es de unos 10 centímetros a 20 centímetros de largo. En algunos casos puede ser hasta de 45 centímetros de ancho. Esta es una planta muy bonita, muy decorativa, utilizada mucho en jardines ornamentales. Aun cuando esta planta no florece, como dato curioso, esta planta no florece y la última floración que ha sido registrada fue en el año 1964 en Singapur. Es muy apreciada principalmente por su follaje y por lo fácil de su cuidado. La variegación de las hojas y el color va a depender mucho de la luz que le dé a la planta. Si la planta recibe suficiente luz, ella va a ser más variegada, va a ser más mezclado el verde con el blanco o verde amarilloso. Pero si la tienes más en sombra, va a ser más verde. Sustrato para el poto no es un sustrato que sea muy exigente, puede ser orgánico o tierra universal. Al igual que la fertilización, debe de ser un fertilizante universal. Puedes utilizar el triple 15. ¿Dónde debes ubicar tu potus? El potus es tan versátil que puede ser cultivada tanto en exteriores, pero si tú necesitas también tener una planta en interior, también la puedes tener, ya que es una planta purificadora de aire. Potu se puede tener en el suelo donde haya un árbol que ella pueda trepar y agarrarse con sus pequeñas raícitas que le salen con las que se van agarrando de los árboles. O puedes ponerla en maceta como colgante, como yo la tengo, que la tengo en una maceta colgante. También la puedes poner en una maceta y poner un tutor, que puede ser una rama. Una rama puede ser de bambú envuelta en fibra de coco, donde ella pueda fácilmente prenderse de sus raícitas. O bien puedes dejarla en una maceta normal y dejarla en un lugar elevado donde puedan las lianas caer hacia abajo, siempre colgante pero sobre una superficie alta. Una planta que lo único que requiere es tener bastantes condiciones de luz brillante, pero sin que le dé directamente, ya que sus hojas se queman si la dejas en el sol directo. Estando en el interior de nuestra casa o de nuestra habitación, esta planta debe de estar muy cerca de una ventana donde la luz solar le pegue con mucha fuerza, pero que no le peguen los rayos del sol durante las horas más fuertes del día. El potus
es muy atractivo y muy apreciado debido a su resistencia y que requiere muy pocos cuidados. Es también muy eficaz contra la contaminación ambiental en los interiores de nuestras casas. Esta es una planta purificadora de aire. Purifica todo lo que es nuestro aire de las habitaciones de nuestras casas en el interior. Esto también se ve muy lindo decorando las paredes. Si tú lo colocas en la pared o donde puedas estirar sus lianas por toda o una larga pared, se ve muy bello. Lo único que debes hacer es colocar pequeños soportes. Respecto del riego, el riego para el potu no es algo que sea demasiado riego, ya que el sustrato nada más se debe de regar cuando se encuentre totalmente seco, ya que es una planta que puede podrirse. Se recomienda que es recomendable que el riego se haga cada 5 días en el verano, y en el invierno necesita que lo riegues una vez cada 10 días aproximadamente. Las variedades de poto que existen son, te muestro ahorita las 4 principales. La que es más común, que es la que yo tengo y te he mostrado en este video, es la Golden o poto dorado, que es la variegada blanco verde, blanco amarilloso, depende de la luz que reciba en el día. Está el poto lemon o limón o poto neón, que es un poto más verde limón, verde claro amarillento. Siguiente es el poto reina de mármol, que es un poto más blanquecino, con menos verde. La hoja parece un poco más blanca y el verde es en menos cantidad. El siguiente sería el poto Enjoy, que es un poto más blanco, completamente blanco, con un verde intenso, totalmente mezclado, y es muy bonito. ¿Cómo se reproduce un poto? A continuación te muestro. Para reproducir el poto o potus es tan fácil como es una planta que incluso ya en su propio desarrollo trae pequeñas raíces. Es bien fácil de que esa planta se reproduzca. Para reproducir el poto en tierra basta con llenar una maceta o macetero o matera, como le llaman mis queridos amigos colombianos, y poner acá los tallos de nuestro poto. En este caso yo voy a estar utilizando estas ramas que se me han quedado sin hojas porque se les han venido cayendo ya de días de tenerlo acá. Entonces lo que voy a hacer es de que identificar hacia dónde van las raíces aéreas. En este caso las raíces siempre van hacia abajo, lo que quiere decir que la planta la debo de enterrar con las raíces aéreas hacia abajo, para que pronto brote esta rama, si no daño la demás planta que sí tiene hojas. Voy a cortar acá un poquito con mi tijera de podar. Igual las raíces, identificar que las raíces van hacia abajo, entonces yo ya la puedo poner acá en la tierra. Inicialmente yo tengo la costumbre de que a mí me gusta enraizar mis plantas en materas pequeñas o en macetas pequeñas. Aquí podemos ver la raíz aérea cómo va hacia abajo. Entonces este es el lado correcto para poder meter a tierra. Igual a esto puedo observar acá cómo la raíz aérea se dirige hacia abajo. Así es de que igual la voy a enterrar acá. Esta creo que está muy larga, la voy a cortar. Igual va hacia abajo. Agregamos un poquito más de tierra, que el sustrato para reproducir el poto no es nada especial, solo puede usar una tierra universal que compres en alguna tienda de jardinería, o si la preparas puedes poner tierra negra universal, un poquito de hojarasca o
que con materia orgánica, y no está de más agregar algo de cascajo o piedra pómez, pero en mínima cantidad. Ella no es para nada exigente con su sustrato. Estos tallitos que en mi planta estaban por ahí sin hojas, pronto van a estar brotando y voy a tener una nueva planta muy hermosa para plantar ya en una macetita más grande, como esta por ejemplo. Así es como la reproducí. Y miren la hora, qué linda. Miren qué bonitas hojas. Qué hermoso color muestran estas hojitas. La variegación de esta planta depende, como les comento, de la luz natural que reciba. A más luz, más variegación, más color blanco con verde, un poco amarilloso también el blanco. El poto también lo podemos reproducir en agua. Es una de las plantas que se pueden reproducir perfectamente en agua. Está por acá mi esqueje que yo he hecho. Este es un esqueje que sí podemos ver que tiene hojitas. Esta la colocamos en agua, en una cantidad de agua considerable donde ella pueda generar y brotar nuevas raíces. Ese lo podemos poner dentro de nuestra casa, arriba de la red y en una mesa de esquina. No hay problema porque ella puede vivir perfectamente en agua. Así quedaron ya el poto reproducido en agua y en tierra. Espero les haya gustado este video y espero que sea de su utilidad. Gracias por ver el video. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Hasta el próximo video.